Jesús para aprender de él es a través de la oración y del estudio, escudriñando la palabra. Bueno, si estoy pensando en cómo nosotros hablamos a Dios y cómo Dios habla a nosotros, estoy de acuerdo que la comunicación de Dios es, nosotros hablamos a Él por oración, pero Dios no nos promete venir a nosotros en su palabra. Es donde podemos escuchar su voz hablando a nosotros. A pesar de que la oración sea muy buena, no tenemos la promesa que Dios nos va a hablar a nosotros. Tenemos la promesa que sí va a escuchar y contestar nuestras preguntas, nuestras oraciones. Pero ¿cómo nos habla a nosotros? A través del pobre, del necesitado, de las circunstancias, a través de las múltiples necesidades de los enfermos, los que sufren, los que tienen hambre, sed, lo dice el mismo Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve preso y me visitaste. Allí está Jesús. Sí. Y esa es una manera también de ver y de recibirlo. Sí. Entonces, sí, es una oportunidad de responder a su amor. Pero ¿cómo sabemos su voluntad? En palabras claras, está en su palabra. Y eso es, entonces María, porque servía al Señor Marta, pero no empezó en el lugar correcto, que es a sus pies escuchándolo. Y escuchamos a Jesucristo en su palabra. Ahí vemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí vemos quién es Dios y cómo nos salvó. John, algo más. Iba a decir que usted, la pregunta dice es cómo nos habla Dios en nuestras casas. Pues le iba a decir era que por medio de su palabra, por medio de la Biblia, Él nos habla, ¿no? Porque Marta lo escuchaba porque Él estaba ahí, ¿no? Pero nosotros no lo tenemos presente. La única manera que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, su voz es por medio de lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Porque ya lo hemos estudiado, que dice que la Biblia es inspirada por Dios y nos sirve para enseñar y para corregir y para redarguirnos. Entonces, por medio de su palabra es que Él nos habla. Sí, 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 sí. Allí tenemos la palabra de Dios segura. Sabemos que su voz es inspirada por Dios, como leímos antes en 2 de Timoteo. Es inspirada de Dios. Tenemos sus palabras ahí, aquí escritas. Muy bien. Margarita, bienvenida de nuevo. Qué bueno que pudo regresar. Vamos a seguir adelante ahora, ya estamos siguiendo nuestro método, captar la atención, contar la historia, considerar su significado. Ahora estamos en consolidar. Siempre utilizamos las preguntas, como siempre decimos, pero cómo contestamos las preguntas se va a cambiar con la historia. Entonces empezamos con nuestra primera pregunta. ¿De qué se trata la lección? ¿De qué se trata esta historia de María y Marta? De aprender a escuchar a Jesús. Sí, de aprender a escuchar a Jesús. Que es, según las palabras de Jesús, la única cosa que es necesaria. Escuchar a Él. Escuchar a Él. Muy bien. Y es más importante que los quehaceres, aún más importante que servirle a Él. Aunque es importante servirle a Jesucristo, la única cosa necesaria es escuchar a Jesús. Muy bien, gracias Alexander. ¿Algo más ahí, John o Margarita?
Ok, vamos a seguir a nuestra segunda pregunta. Pensando en el punto principal de la historia, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? John, perdón, iba a decir algo. Y yo iba a decir era algo pues, sobre lo que había escuchado en la lección cuando la que usted nos envía, que ahí pues ahí prácticamente nos estaba hablando, nos enseñaba que ahí habían dos clases de, digamos, de creyentes, ¿no? Que estaba el creyente que Marta lo invitó a la casa, pero más no le puso atención de su palabra, y tenemos al creyente que está atento, que se refiere a María, que se sienta a sus pies a escuchar su palabra. Entonces estamos hablando, como digamos, mucho creyente que va a la congregación, a reunirnos, a congregarnos, pero estamos ahí digamos, el que está predicando la palabra, pero los caseres, no, la mente nosotros no prácticamente no está ahí, sino está en las cosas en el trabajo, en algún problema que nosotros tenemos y nos absorbe. Y en cambio hay otros que sí realmente están recibiendo la palabra de Dios. Entonces ahí nos enseña que prácticamente hay dos, nos está identificando como dos creyentes. Marta sabe que ahí es Jesús y lo invita, pero más no está recibiendo la palabra y la enseñanza de él. Y María, pues, ella sabe y ella sí llegó a los pies de él a absorber todo lo que la enseñanza que él nos estaba dando. Sí, y creo que nosotros todos hemos estado en el bote de la creyente Marta, ¿no? Porque vivimos en un mundo con muchas preocupaciones y es muy fácil caernos también en esta tentación de pensar en muchas cosas que pueden ser buenas, los quehaceres de la casa, el trabajo, esta cosa y tal cosa, lo que tenemos en la vida, problemas con salud, dificultades con la familia, con dinero, otras cosas. Y es fácil caernos también en el mismo pecado, que no poner primero el sencillamente sentarnos a los pies de Jesucristo y escuchar su voz en la palabra de Dios. Y de vez en cuando nosotros hemos caído y tenemos junto con Marta que arrepentirnos y confesar que hemos estado en este bote porque vivimos en el mismo mundo. Pero veo el bueno en esta lección, en la pregunta que sigue. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Alguien, ¿dónde veo el amor, las buenas noticias, la misericordia de Dios en esta historia? Bueno, yo empiezo entonces. Creo que lo vemos en cómo contestó Jesucristo, cómo le respondió Jesús a Marta. Escuchamos una vez más la pregunta de Marta. Una pregunta de hecho bien fea, ¿no? Dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? A mí me parece que no solamente acusa Marta a Jesucristo, a María, sino también a Jesucristo mismo, al Hijo de Dios. Pero ¿cómo contestó Jesús? El Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso, en su sala, no por aplastar a ella por su pecado, por sus palabras feas, pero con palabras muy personales, muy bonitas, muy amorosas. Dice Jesús, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mayor parte y nadie se la quitará. Palabras muy bonitas, no aplastando a ella, no castigando a ella por
sus palabras no dignas del Señor. Y vemos el amor de Dios en la historia completa de Marta. Mencionó antes a Alexander unas de las palabras más bonitas de los evangelios, una confesión de fe muy bonita de la misma Marta en Juan 11, en versículo 24. Dice Jesucristo a ella, en el momento de la muerte de su hermano, con mucha tristeza, Jesucristo dice a ella, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Vemos en estas palabras de Marta a Jesucristo, que ella, después de escuchar la voz de Jesucristo, diciendo, Marta, Marta, ella escuchó lo que dijo Jesucristo. Y no, en esta ocasión o en otra ocasión, Marta se sentó a los pies de Jesucristo y escuchó de su amor, de la resurrección en el día final de que hablaba en Juan 11. Marta, a pesar de sus fallas en estos versículos, sí puso su fe en Jesucristo, escuchó a Jesucristo. Vemos el amor de Dios en que Jesucristo no castigó a Marta, pero perdonó su pecado y habla a ella en una manera muy consoladora. Y sus palabras son llenas de gracia y misericordia. Vemos el amor de Dios hacia nosotros también. A pesar de que nuestro enfoque no siempre esté donde debe de estar. Jesucristo todavía no nos ha castigado, pero viene a nosotros otra vez esta noche con su mensaje de amor y misericordia y perdón, con paz y consuelo, recordándonos con palabras sencillas dónde está la cosa necesaria. Algo más, Alexander, John o Margarita. Yo quería agregar, ¿verdad? Algo que es lo siguiente. A veces, y trayéndolo a nuestra vida actual y a la vida en iglesia, a veces nosotros nos preocupamos por las tantas actividades que hay que hacer, todo lo que hay que hacer para servirle al Señor. Estamos sirviéndole al Señor, lo hemos invitado a nuestra casa y nos preocupamos por el ministerio, por el servicio dominical, en fin, la visita a los enfermos, el grupo juvenil, las consejerías, en fin, todas las actividades que dentro de la iglesia tenemos que hacer. Y fuera de ella también, que con quien hay que hablar y ir a evangelizar. Pero aquí también el Señor nos dice, épale, un momentico, y a cada uno nos llama por nuestro nombre, así como llamó a Marta de una manera amorosa. Y que lo más importante es escucharme para que aprendas y veas qué es lo que yo quiero que haga. Porque el problema no era que el servicio que Marta estaba haciendo estaba malo, como tampoco estaría malo el preocuparnos en organizar y en hacer todas las actividades que competen a la vida dentro de la iglesia y dentro de nuestro quehacer cristiano. Eso no está malo. Lo que pasa es que el Señor nos dice, de todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Y eso está en mi palabra. Lo que tú tienes que hacer está en mi palabra y déjate guiar para que tu servicio sea
conforme a lo que yo quiero y no conforme a lo que tú crees que debe hacer. Seguramente Marta se preocupó por hacer una comida bien agradable, que al Señor le gustara, esto. Pero en ese momento Jesús quería no que le sirvieran con una comida, sino que le escucharan, porque él en ese momento tenía un mensaje importante para esa familia y para los que estaban allí. Y quería que también Marta lo escuchara, que no solamente, aunque era ya amiga de Jesús, había andado con él, Jesús cada vez que iba a Betania se quedaba, Jesús lloró cuando su hermano murió y vemos que había una cercanía muy especial en estos hermanos hacia Jesús. Entonces, en esa cercanía a esas personas cercanas a Jesús, es a los que el Señor hoy, a través de esta palabra, de manera amorosa nos dice a cada uno por nuestro nombre y nos llama la atención y no se afanen por las cosas, que lo más importante es escucharme y dejarse guiar por mí, que yo sé a dónde quiero dirigir a mi iglesia. Sí, muy bien. Así lo interpreto yo. Sí, y creo que esto nos lleva a nuestra próxima pregunta, porque ya que hemos visto el amor de Dios en la historia, ya estamos hablando de nuestras acciones y nuestras actitudes y nuestras oraciones. Entonces seguimos con y muy bien contestado para llevarnos a la cuarta pregunta. ¿Qué me enseñó Dios a pedir y a hacer en esta historia? Ya hemos hablado de la acción de Dios en su amor y ahora estamos hablando de nuestra reacción. Bueno, hermano. Sí, John. Bueno, me disculpo. Me disculpo porque estaba un poquito perdido porque decidí ahora en hacer mi trabajo sobre esta lesión, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, porque verdaderamente, y de una vez voy a responder la pregunta, ¿no? Porque verdaderamente nosotros como decimos que somos cristianos y verdaderamente nos hemos enfocado, digamos, cuando vamos a la iglesia, nos enfocamos como que a lo demás y perdemos verdaderamente a qué es lo que vamos nosotros a congregarnos. Y nosotros vamos a recibir la palabra de Dios. Y al último nosotros no recibimos, sino que por estar pendiente de las demás cosas, estar pendiente de lo otro, fuera de lo que nos da los problemas o las cosas que estamos viviendo en nuestras casas, en nuestros trabajos. Entonces nos desenfocan, hay veces del verdaderamente a qué nosotros estamos yendo a la congregación, a recibir la palabra de Dios y no estamos recibiendo, entonces no estamos recibiendo. Entonces aquí yo veo que Dios me enseña a pedir a pedir como discernimiento para poder tener y pues, poner nuestros 5 sentidos a su palabra y saber absorber las enseñanzas que Él nos está dando por medio de su palabra. Y entonces nos está enseñando, nos enseña que nosotros, y como dice en el pasaje, en el 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros cuando vamos debemos como alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Por eso hay en un pasaje bíblico dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero para nosotros tener la mente de Cristo debemos prácticamente estar alineados con lo que Él nos está enseñando, ¿no? ¿Cómo vamos a absorber nosotros nuestra enseñanza que nos da Cristo si verdaderamente nuestra mente no está 100% ubicada en lo que Dios nos está dando o Dios nos quiere enseñar? Porque en la Biblia hay tantas promesas, pero verdaderamente nosotros a ratos no las cogemos porque nos dejamos absorber más por los problemas y las circunstancias o las situaciones en que estamos viviendo, que se nos olvida verdaderamente qué nos está enseñando la palabra de Dios, qué nos quiere dar y tantas cosas que Dios nos quiere ofrecer. Porque como dice la palabra, Él nos quiere dar todo lo que busca a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero nosotros a veces nos dejamos absorber por el sistema y por los problemas y las circunstancias y se nos olvida que tenemos que correr a la palabra de Dios, correr como hizo María, correr a los pies de Cristo
leer la palabra y ver qué es lo que Dios nos quiere decir para salir de ese problema, de esa circunstancia que estamos atravesando en ese momento. Muy bien. Gracias, John. Creo que a mí me gusta mucho esta idea de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo. Y lo vamos a ver en la palabra, porque hay los que quieren alinear los pensamientos de Cristo con sus pensamientos. Que a mí no me gusta esta parte de la Biblia, pero bueno, quisiera como cambiar la palabra a mi voluntad, pero no es así. Entonces queremos que Dios nos enseñe a alinear nuestros pensamientos con sus pensamientos en su palabra. Por eso escuchamos. Muy bien, gracias, John. Yo agregaría también que nos enseña a pedir humildad para postrarnos ante sus pies, para reconocer que le necesitamos, que necesitamos oírle. O sea, lo primero, humildad para doblegar nuestra manera de hacer las cosas, nuestras creencias inclusive, nuestra doctrina y todo lo que tenemos por años metido en la cabeza, tener la suficiente humildad para escuchar y saber cuál es el pensamiento, como decía el hermano, el pensamiento que tiene Jesús en estos tiempos. Porque en cada momento, la palabra es la misma siempre, pero en cada momento Dios nos dice cosas nuevas a través de su palabra, de acuerdo a lo que estamos viviendo y haciendo. Y entonces, por un lado nos enseña a pedir esa humildad y pedir también oídos espirituales para poder escuchar la voz de Jesús. Que una vez que estemos doblegados y humillados delante de su presencia, rendidos a sus pies, podamos tener esa atención que tenía María, que oía atentamente a Jesús. Entonces, pedir la atención de María y a hacer todo lo que Jesús nos diga, como Él nos lo diga, desde la palabra, que siempre será una invitación a cambiar y transformar para bien la historia de la humanidad. Porque sabemos que lo que vino Jesús a hacer a la tierra fue a traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y que cuando nos enseñó a orar, fue diciéndonos, comenzó diciendo, Padre nuestro, venga tu reino. Entonces al escuchar la voz de Jesús, vamos a hacer que venga el reino a la tierra o a la situación que estamos viviendo o a la situación que tenemos que resolver o a nuestro ministerio en la iglesia, a nuestras actividades y a todo lo que tiene que ver con esta humanidad. Porque Jesús cuando llega a perdonar, a limpiar, a transformar y a dar vida. La palabra lo dice, que Jesús vino a dar vida, vida y vida en abundancia. Y que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Sí, muy bien. Como dicen Isaías 40, versículo 8, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero al mismo tiempo dice en el Salmo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces nosotros tenemos la palabra que permanece para siempre, que no cambia, pero tenemos la oportunidad de ver sus misericordias cada mañana en nuestras vidas y aplicar su palabra a nuestras vidas día tras día en maneras nuevas y buenas. Y también sobre del reino de Dios tenemos como en las palabras de Pilato
a Jesucristo en Juan 18, habla del reino. Y sí, el reino viene a nosotros, ¿no? Pero no es en forma visible, está dentro de nosotros y viene a nosotros en su palabra, por su reino en nuestros corazones. Entonces, es una cosa adentro, no es visible. Ahora, bueno, más tarde, en su reino celestial va a ser visible su reino. Pero como dice Jesús, como respondió Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo, en el sentido que no es algo visible, pero es algo de nuestros corazones. Y entonces vamos a querer pedir a Dios, a pedir de Dios que nos da, que su reino viene a nosotros cada vez más. Su reino en nuestros corazones puede ser cada vez más fuerte por medio de su palabra, concentrándonos en esto. Muy bien, vamos a seguir entonces con nuestra última pregunta de consolidar. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Pensando especialmente en los puntos principales, ¿con qué auditorio especialmente voy a compartir este mensaje? Bueno, Sí, John. bueno, hermano, hay como, o sea, yo pienso, hermano, como lo dije ahora lo dije antes, que había tomado la decisión de utilizar esta lesión para hacer mi trabajo, porque me llamó mucho la atención. Entonces, aquí por lo que yo veo, dice que aquí la manera de compartir es con nuestros propios hermanos prácticamente, de los que conocen de la palabra de Dios, pero verdaderamente a veces no estamos enfocados realmente en lo que dije ahora, en sus promesas, y, y estamos más afanados en los quehaceres del día a día, y verdaderamente no estamos recibiendo la palabra de Dios. Entonces, como para poder el hermano, uno ir con los hermanos que a veces tienen diferentes problemas. Nosotros en la iglesia nos congregamos, a veces los hermanos llegan y dicen, hermano, ayúdame en oración, que está pasando en estos problemas, llega con su angustia, y él realmente va ahí afanado en su, y no, realmente no recibe el último mensaje que Dios nos está dando ese día. Entonces, yo que en una parte nos dice que debemos predicarle a nuestros hermanos propios de la fe, porque a veces nosotros mismos a ratos también nos pasa esas circunstancias que nosotros tenemos y estamos allá presente, el cuerpo está presente, pero nuestra mente no está ahí porque está organizando qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer, esta deuda me está buscando soluciones, ves donde ni siquiera la hay, sabiendo que dice la palabra, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es el camino, es el que nos va a dar la solución, es el que nos va a sacar de todo esto. Entonces, depositar por eso dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, depositar nuestra fe, porque con Cristo somos más que vencedores. Sí. Entonces, yo pienso que muchos para compartir esto es con los hermanos de la iglesia. Sí, exactamente. Y también seguimos el ejemplo de Jesucristo. No con palabras de los fuegos del infierno, sino hablándoles por nombre, con palabras del amor de Dios. Marta, Marta, estás preocupado y aturdida con muchas cosas. Alexander. Sí, yo iba a decir, voy a decir, primero lo voy a compartir conmigo mismo, porque este mensaje me llega mucho a mí en lo particular, que a veces me afano en lo que tengo que hacer, en las cosas que tengo que trabajar, ir a dar clase al liceo, ir a dar clase, ir a abrir el negocio, ir a atenderle a la familia, o sea, tantas cosas que uno, entonces el primero que el Señor me está en su amor
diciéndome, Alexander, Alexander, no te afanes tanto. Ujú. Entonces, el primero, entonces, con quien lo comparto conmigo, y segundo, con mis compañeros de trabajo en el departamento de orientación del liceo, igualmente mis hermanos en la fe y mi familia, mi hermana, que a veces, pobrecita, se pone con tantas cosas que hacer, que con toda la situación ahorita que estamos viviendo con mamá, bueno, ay, que no fregaron, que yo no sé qué, y tantas cosas que, no, tranquila, hermana, le voy a recordar la palabra del Señor. Entonces viene muy, muy al momento que estoy viviendo ahorita. Qué bueno, y son palabras de mucho consuelo, ¿no? Casi leyéndolo podemos escuchar la voz de Jesucristo, muy tranquila, muy suave, con mucho amor, con mucha misericordia. Muy bien. Margarita, ¿qué iba a decir? Bueno, hermanos, es verdad lo que dicen todos ustedes. A veces nosotros mismos nos colocamos estos obstáculos como estas piedras de camino. Y como dice el hermano, bueno, a mí a veces también me pasa con el afán de que tengo que ir a la universidad, que tengo que dar clases, que tengo que vender, que tengo que buscar a los niños, que tengo esto. Y llega un momento que de verdad tenemos tantas cargas que a veces nos olvidamos de buscar los pies de Cristo, ¿verdad? En tantos momentos de cuando Él mismo dice en su palabra que vengan a mí todos los cansados y yo los haré descansar y todos los entonces a veces nos olvidamos nosotros mismos de esa promesa tan bonita que nos tiene Él y nos afanamos tanto y nos ponemos esas piedras de obstáculos en el camino que debemos quitarlas, ¿no? Entonces, como dice el hermano Alexander, que Él nos llama a cada uno de una manera especial Mm, y, y con ese amor tan grande y misericordioso que nos tiene cada uno. Entonces, para compartir esta palabra, de verdad que a mí me toca mucho. Yo lo estoy escuchando a usted y de por sí me salí porque yo dije, no voy a poder concentrarme porque los niños están llorando, pues, están como afanados en este momento. Y yo venía casi a las 10 de la noche llegando de la universidad, que habían terminado las clases. Y yo dije, bueno, si no me dio chance tampoco de ver el video, entonces estaba como un poco perdida en la lección que estaban viendo hasta que vi que estaban leyendo de María y Marta, que una de las dos, el Jesús, pues el Señor, no es que la quiso más, sino que vio más agrado en una que en otras, porque buscó más de él, mientras la otra persona buscaba, era era como una excusa, pues, porque siempre estaba pendiente de otras cosas y no buscaba de Dios, de la palabra, de llenarse, de oración, sino una excusa que muchas veces nosotros mismos y hasta los hermanos en Cristo, porque me ha pasado en congregaciones que le he dicho a la persona o a los hermanos, vamos a evangelizar, vamos a esto. No puedo hoy porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacerle la comida a mi esposo, y siempre están pendientes de eso. Entonces a veces nosotros tenemos que obedecer esa voz que a veces nos dicen, haz esta cosa, quédate tranquila, que yo te guiaré, que que tú vas a descansar, que yo te haré descansar en paz y en gozo. Y de verdad que yo comparto esa palabra también conmigo, que me pegó ahorita, porque prácticamente sí estaba afanada y ya vuelvo otra vez a tener esa paz y ese gozo que Dios solamente Él lo hace. muy bien. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
que esto es algo que queremos compartir con las Martas en nuestras vidas. Y a veces nosotros somos las Martas, ¿no? A veces hay una pequeña Marta dentro de nosotros también. Entonces hay que empezar, como dijo Alexander, compartiendo esta historia con nosotros mismos y con otras personas que también tienen esta tendencia de ser como Marta. Muy bien. Bueno, ya hemos llegado al fin de la lección de hoy. ¿Hay otros comentarios o preguntas, dudas, pensamientos, sugerencias, quejas, cualquier cosa? No, yo hermano, yo solamente quería anexar un pasaje bíblico que de la raíz de nosotros nos olvidamos de la palabra y hay tantas promesas aquí en la palabra de Dios. Un pasaje bíblico de Filipenses capítulo 4, del 6 a 7, que dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ahí donde nosotros decimos que verdaderamente nosotros mismos caemos y nos dejamos atrapar en ese día a día, como dice el hermano, nosotros mismos nos perdemos y verdaderamente cuando Dios nos habla y nosotros a veces no escuchamos, no ponemos atención qué es lo que nos está diciendo. Y verdaderamente que usted dijo que esta lección era corta, pero realmente es esta lección llegó muy adentro de cada uno de nosotros, porque nos puso a autoanalizarnos verdaderamente qué estamos haciendo nosotros como verdaderos cristianos, si verdaderamente estamos enfocados en la palabra de Dios y si verdaderamente estamos haciendo lo que Dios nos dice, que entreguemos nuestras ansias a Él, que Él nos hará descansar, dice. Y dice también que Él da la paz, no da la paz como el mundo la da, sino que entonces debemos nosotros verdaderamente en este pasaje dejar de ser como Marta y llegar a ser como María, llegar a los pies de Cristo y buscar más de su palabra de Dios. Sí, exactamente, muy bien. Muy bien, menos Marta y más María. Algo más. Entonces, vamos a hablar un poco del tarea. Ya estamos pensando en nuestro proyecto final. Ya hemos hablado espero que todos ustedes tienen en mente con quién van a compartir el mensaje utilizando el método, la ocasión y la historia que va a utilizar para esto. Vamos a hablar un poco más del proyecto final más adelante, pero antes el versículo de recuerdo es de 1 de Pedro 2, versículo 9, que habla mucho de la enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Alguien nos podría compartir este versículo clave? 1 de Pedro 2, 9. El versículo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perfecto, gracias. Y eso nos recuerda que somos todos los que son creyentes a sacerdotes de Dios, los que tienen derecho de ir directamente al trono de Dios en oración, como sacerdotes del Antiguo Testamento, pero también para compartir el mensaje con Dios, con otros, sobre los hechos maravillosos de que habla aquí. Gracias, John. Entonces, sobre el proyecto final, como hemos dicho, utilizamos las 4C, captar, contar, considerar y consolidar, poniéndolos en práctica con una persona. Puede ser una visita con una persona que no es creyente, puede ser con personas, hermanos en la congregación, con su familia, cualquier grupo, pero utilizando el método. Unas preguntas de que deben pensar. ¿Cómo lo va a grabar o sacar una foto? Preferiblemente van a grabar la enseñanza para compartirlo conmigo. Entonces otra pregunta, ¿cómo va a compartir el video
o la foto. Durante los días que vienen voy a enviar mensajes a cada uno de ustedes para hablar con ustedes sobre sus planes para su proyecto final individual. Y si tienen preguntas o cualquier cosa, vamos a contestarlas y hablar de estas por WhatsApp, por mensaje. ¿Preguntas o dudas? Ok. Yo, Sí, Alexander. yo tengo como texto, o sea, tengo duda entre dos textos todavía, que es entre ser sal de la tierra y luz del mundo, y este que acabamos de compartir hoy, Marta y María. O sea, ahorita me tengo la duda sobre escoger uno de esos dos. Ok, muy bien. Sí, esta historia bíblica de hoy llama la atención, ¿no? Sí, me llama poderosísimamente. Sí. Porque el grupo al que yo escogí para compartirlo es el grupo de jóvenes de la iglesia. Y entonces tiene que ser un mensaje adaptado a ellos, pues. Sí, sí es importante. Muy bueno. Pero la palabra de Dios, todas partes de la palabra de Dios son poderosas. Entonces, es escoger entre bueno y bueno. Amén. Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, la tarea para nuestra próxima clase, nuestra última clase, el lunes que viene, es revisar el plan escrito para el proyecto final, finalizar su plan. También hay versículo de recuerdo, que son las palabras de Jesucristo en Lucas 10, versículo 41 y 42. Y como siempre voy a poner el video número 10. ¿Preguntas sobre la tarea? Entonces, hermanos, como siempre ha sido un gran gusto. Vamos a terminar con una oración de la noche. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y que me guardes benignamente en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, gracias por su atención, su participación, sus pensamientos muy buenos, muy profundos. Y que Dios les bendiga y les guarde esta noche siempre, Alexander. Vamos a orar una vez más para orar por la mamá de Alexander. Padre Celestial, ponemos en tus manos porrosos a la madre de Alexander, que ya Se llama Flor. por Flor, que está viajando ya, que ya ha viajado para tratamiento, para una condición de su corazón. Le encomendamos a ti, confiando en tu misericordia y tu amor, que vas a manejar todo para su bien. Si es tu voluntad, Señor, sánala con tu poder, utilizando a los médicos y los tratamientos, o no utilizándolos, utilizando tu poder. Pero pedimos, Señor, que también le des a ella tu presencia, para que él sepa tus promesas para estar con ella siempre,
para que ella también recuerda tu amor y tu misericordia y tu gracia, para que ella no tenga miedo, sino confianza en su corazón. Oramos, Señor, por Flor esta noche, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastor. De nada, por eso estamos. Entonces ha sido un gusto otra vez, que Dios les bendiga mucho. Estamos en contacto con WhatsApp y gracias otra vez y buenas noches. Amén. Gracias, hermanos, a todos. Nos estamos en contacto. Perfecto, muy bien.